¿Qué sucede cuando una empresa tan grande que representa el 20% del PIB de un país entero comienza a desmoronarse? La respuesta podría aterrorizar a toda una nación. En el corazón de Asia Oriental, existe una potencia industrial que trasciende la definición común de empresa. Samsung no es simplemente una marca de electrónicos que ves en las tiendas. Es prácticamente un país dentro de otro país. Mientras el mundo occidental la reconoce por sus pantallas y dispositivos móviles, en su nación de origen, la República de Corea del Sur, Samsung es omnipresente. Controla hospitales, construye rascacielos, fabrica armamento militar, gestiona seguros, produce alimentos y hasta tiene su propia línea de automóviles. Sus tentáculos abarcan más de 70 empresas subsidiarias. Caminas por las calles y Samsung está en cada esquina. Naciste en un hospital Samsung. Compraste tu casa con una hipoteca de Samsung Bank. Tu seguro de vida está con Samsung Insurance. Algunos bromean diciendo que no vives en Corea del Sur. Vives en la República de Samsung. La empresa comenzó décadas atrás como un humilde negocio de distribución de alimentos, vendiendo arroz y especias en mercados locales. Ahora vale cientos de miles de millones. O al menos, valía. Porque en el verano del año pasado, algo impensable sucedió. En cuestión de semanas, Samsung perdió casi la mitad de su valor bursátil. 122 mil millones de dólares, evaporados como agua en el desierto. Los inversores extranjeros entraron en pánico y vendieron todo lo que tenían. Las alarmas sonaron en las oficinas gubernamentales. Si Samsung colapsa, todo Corea del Sur colapsa con ella. Pero aquí está lo interesante. Samsung no es como las corporaciones estadounidenses o europeas. Es lo que llaman un chaebol, un imperio familiar que pasa de generación en generación como una corona real. Imagina si el fundador de una red social gigante le heredara todo su imperio a su hijo, y ese hijo a su nieto, y así sucesivamente. La familia Lee, dueña de Samsung, es la más influyente de Corea del Sur. Tienen tanto poder que las leyes parecen doblarse a su alrededor. De hecho, uno de los miembros de la familia Lee incluso produjo películas ganadoras de premios internacionales y ayudó a catapultar la cultura coreana al escenario mundial. Sin embargo, con tanto poder concentrado en pocas manos, los problemas son inevitables. Cada líder de la familia Lee ha pasado tiempo en los tribunales por evasión fiscal, sobornos y malversación de fondos. En 2017, el heredero principal, Lee Jae-yong, fue arrestado por ofrecer millones de dólares en sobornos a empresas vinculadas con círculos políticos. Parte del dinero financió clases de equitación en Europa para la hija de un funcionario influyente, todo a cambio de apoyo gubernamental para una fusión corporativa que le daría a Lee más control sobre el conglomerado. El escándalo sacudió al país entero. La gente salió a las calles exigiendo justicia. Lee fue a prisión, pero años después estaba libre nuevamente. El gobierno argumentó que Samsung era demasiado importante, demasiado grande para dejarla caer. Es el motor de nuestra economía, declararon funcionarios públicamente. Lee regresó como presidente ejecutivo de Samsung Electronics, la división más valiosa del imperio. Poco después, enfrentó otro juicio por posesión de sustancias ilegales y fue condenado nuevamente, pero la sentencia fue suspendida. ¿Puede creerlo? Un líder condenado múltiples veces que sigue al mando porque la empresa es considerada demasiado grande para fallar. Es una historia que hace reflexionar sobre el verdadero poder corporativo en el mundo moderno. Si esta situación te parece tan increíble como a mí, déjame un like y suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. Y me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien debería estar por encima de la ley solo porque dirige una empresa poderosa? Déjame tu respuesta abajo. Este liderazgo cuestionable es solo una parte del problema. Samsung también opera bajo una estructura jerárquica extremadamente rígida, una herencia de décadas de tradición corporativa. Cuando todo va bien, este sistema funciona como maquinaria suiza, pero cuando las cosas se complican, la rigidez se convierte en parálisis.
Los empleados temen cuestionar a sus superiores y las ideas innovadoras mueren en salas de juntas, donde nadie se atreve a contradecir la visión de arriba. Y cuando el mercado cambia rápidamente, Samsung se mueve con la velocidad de un glaciar. La división más crítica del imperio es Samsung Electronics, que fabrica desde teléfonos hasta semiconductores. Esta división sola representa gran parte del valor de mercado de la compañía. Tiene dos brazos principales. Uno que produce dispositivos de consumo como smartphones, televisores y electrodomésticos, y otro dedicado a componentes tecnológicos avanzados, especialmente chips y pantallas. Cuando Samsung Electronics cayó 32% desde su punto máximo, quedó claro que esto no era una simple fluctuación del mercado. Había fuego real debajo de todo ese humo. Los problemas se pueden resumir en tres crisis interconectadas. Primero, Samsung se perdió completamente la revolución de la inteligencia artificial. Segundo, su negocio de semiconductores está siendo aplastado por competidores más ágiles. Tercero, el caos en su liderazgo ha creado incertidumbre paralizante. Cuando la inteligencia artificial generativa explotó en popularidad, hubo una carrera desenfrenada por posicionarse en este nuevo mercado. Empresas tecnológicas globales apostaron fortunas enteras. Nvidia, el fabricante de procesadores gráficos que ahora dominaba el ecosistema de IA, vio su valor superar el billón de dólares. Sus chips eran el combustible que alimentaba todos los sistemas de inteligencia artificial avanzada. Y Samsung, siendo uno de los fabricantes de semiconductores más grandes del mundo, debería haber estado en primera fila de esta revolución, pero no lo estaba. Se quedó completamente fuera. El problema radicaba en un tipo específico de chip llamado memoria de alto ancho de banda. Estos componentes especializados son esenciales para los sistemas gráficos de última generación que procesan inteligencia artificial. La última generación de estos chips puede transferir información a velocidades asombrosas, en el rango de múltiples terabytes por segundo. Samsung tenía un contrato de altísimo perfil para fabricar estos chips HBM3 para Nvidia, un acuerdo que valía miles de millones y que podría haberlos catapultado al centro del boom de IA. Pero en lo que algunos analistas llamaron el error del año, Samsung falló estrepitosamente. Sus chips no cumplieron con los estándares de eficiencia energética y gestión térmica que Nvidia exigía. Las unidades se sobrecalentaban, consumían demasiada electricidad y no alcanzaban las velocidades prometidas. Nvidia canceló el contrato. Mientras tanto, competidores más pequeños pero más ágiles se abalanzaron sobre la oportunidad. SK Hynix, una empresa que había estado en segundo plano durante años, perfeccionó su tecnología y se convirtió en el proveedor exclusivo de Nvidia. En gráficos de participación de mercado, la línea de Samsung en el sector de memoria de alto ancho de banda se arrastraba por el fondo, muy por debajo de rivales que eran la mitad de su tamaño. La empresa emitió una disculpa pública admitiendo que no había cumplido con las expectativas del mercado en tecnología de memoria para inteligencia artificial, y los inversores no lo tomaron bien. Las ganancias trimestrales llegaron $900 millones por debajo de las proyecciones. Sí, todavía generaron casi 7.000 millones en beneficios operativos, pero quedarse corto por casi 1.000 millones no inspira confianza. El vicepresidente ejecutivo, Jun Yong-hyun, dio una conferencia de prensa inusualmente franca, donde admitió que el fracaso había generado serias dudas sobre la competitividad tecnológica y la dirección futura de Samsung. La palabra crisis apareció en comunicados internos. La respuesta de la gerencia fue desesperada. Impusieron jornadas laborales de 6 días a todos los ejecutivos senior, cancelaron vacaciones e iniciaron reuniones de emergencia que duraban hasta la madrugada. En resumen, Samsung se durmió en sus laureles mientras el tren de la inteligencia artificial pasaba a toda velocidad, y ahora estaban pagando el precio. Pero los problemas con IA eran solo la punta del iceberg. El negocio principal de semiconductores de Samsung también estaba en serios problemas. Durante años habían desarrollado sus propios procesadores móviles, llamados Exynos.
que instalaban en algunos de sus smartphones insignia. El problema es que los Exynos tenían mala reputación. Se sobrecalentaban durante uso intensivo, drenaban la batería más rápido que los procesadores de la competencia y rendían peor en pruebas comparativas. Los usuarios se quejaban constantemente en foros y redes sociales. Eventualmente, Samsung perdió tanta confianza en sus propios chips que comenzó a usar procesadores Snapdragon de Qualcomm en los mercados más importantes, especialmente Norteamérica. Era vergonzoso, un gigante tecnológico que no confiaba en su propia tecnología. Su verdadero némesis, sin embargo, era TSMC, el titán taiwanés que había perfeccionado el arte de fabricar semiconductores. TSMC producía chips más eficientes, más potentes y con menos defectos que cualquier otro fabricante del planeta. Habían asegurado contratos con las marcas más prestigiosas. Los smartphones de Apple usaban chips de TSMC, las tarjetas gráficas de Nvidia usaban chips de TSMC. Los procesadores de AMD usaban chips de TSMC. Mientras tanto, Samsung luchaba con tasas de rendimiento más bajas y retrasos constantes en producción, y la brecha tecnológica se ampliaba cada trimestre. Los números no mentían. En el primer trimestre del año anterior, las 10 principales fundiciones de semiconductores del mundo generaron colectivamente casi 30.000 millones en ingresos. TSMC dominaba con 62% de participación de mercado, mientras Samsung apenas alcanzaba 11%. Y si eso no fuera suficientemente preocupante, ahora enfrentaban una nueva amenaza. Fabricantes chinos estaban avanzando rápidamente en tecnología de chips heredados, esos semiconductores menos avanzados que se usan en automóviles, electrodomésticos y electrónica de consumo. Samsung estaba siendo atacado desde todos los flancos. Para el tercer trimestre, la demanda de sus chips de memoria había caído significativamente por debajo de las proyecciones. Era exactamente la pesadilla que habían temido durante años. Ante el desastre inminente, Samsung intentó un movimiento desesperado: reorganizar completamente su liderazgo. En mayo del año pasado, semanas antes de que comenzara la venta masiva de acciones, removieron al director de la división de semiconductores, Kyung Kye-hyun, y trajeron a Jun Yong-hyun, quien anteriormente había dirigido las divisiones de baterías y soluciones energéticas. La esperanza era que su experiencia en el negocio de memoria pudiera estabilizar el barco que se hundía, pero este cambio de liderazgo no era un acto de renovación estratégica, era una admisión tácita de que la gestión anterior había fracasado rotundamente. Y no era la primera vez que Samsung cambiaba líderes constantemente. En 2021, nombraron 3 nuevos directores ejecutivos en sus principales divisiones. Cambiar de capitán cada 2 años no inspira confianza. Sugiere que no hay una visión clara, que la empresa está dando tumbos de una estrategia a otra sin rumbo definido. Cada nuevo líder promete transformación, pero los resultados nunca llegan. Esta inestabilidad solo alimentaba la percepción de que Samsung era un gigante desorientado, poderoso pero sin dirección. La combinación de fracasos en inteligencia artificial, pérdidas en el mercado de semiconductores y caos administrativo creó la tormenta perfecta que hundió sus acciones en territorio de mercado bajista. Entonces, ¿qué puede hacer una corporación al borde del abismo? Jun Yong-hyun, el nuevo líder de semiconductores, tiene la monumental tarea de estabilizar la división mientras la demanda global fluctúa impredeciblemente y están tomando decisiones dolorosas. Recortes de personal en regiones completas. Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático verán despidos que afectarán aproximadamente al 10% de la fuerza laboral regional. Son más de 100.000 empleados en el extranjero, más de la mitad de todo el personal global de Samsung, y los números variarán según cada subsidiaria, pero el mensaje es claro: se avecina una ola de despidos. La división de soluciones de dispositivos reportó una caída del 40% en ganancias comparado con el trimestre anterior. En respuesta, Samsung planea reducir sus operaciones de fabricación de chips hasta en 50% antes de fin de año.
adaptándose a la demanda debilitada de clientes clave en Estados Unidos y China. Están reenfocando inversiones, cancelando proyectos secundarios para concentrar recursos en semiconductores y tecnología de pantallas, y han insinuado que podrían venir más medidas drásticas, aunque los detalles permanecen bajo llave. Ahora, demos un paso atrás. ¿Es realmente el fin del mundo o los mercados están exagerando? Es cierto que perdieron 122.000 millones en valor de mercado y que la gerencia está en modo pánico total, pero Samsung es un conglomerado diversificado. Mientras la división de electrónicos sufre, otras partes del imperio siguen generando ingresos sólidos. Sus últimas cifras muestran una imagen mixta. Los ingresos alcanzaron casi 60.000 millones, un aumento del 7% respecto al trimestre anterior, y las ganancias operativas cayeron debido a costos extraordinarios. Pero las ventas de smartphones y tecnología de pantallas mostraron fortaleza inesperada. En otras palabras, Samsung Electronics está sangrando, especialmente en el negocio de semiconductores, pero no todo es catastrófico. La venta masiva de acciones representa algo más profundo que números trimestrales decepcionantes. Es un voto de no confianza en el liderazgo. Los inversores no están reaccionando solo a lo que está pasando hoy. Están apostando en contra del futuro de la empresa porque dudan que Lee Jae-yong y su equipo puedan revertir el rumbo. Y en los mercados financieros, la percepción a menudo importa más que la realidad. Ha sido una montaña rusa brutal para Samsung, y aunque probablemente no sea un evento de extinción, perder esa cantidad de valor en semanas es un golpe devastador para cualquier compañía, especialmente una tan entrelazada con la economía nacional. Si el liderazgo no logra estabilizar el barco pronto, podrían desencadenar más pánico, porque los mercados son criaturas emocionales, impulsadas por sentimiento, rumores y eventos inesperados. La mentalidad de demasiado grande para caer no siempre se sostiene, y no estoy diciendo que Samsung sea el próximo gigante tecnológico en colapsar como Nokia, que dominó el mundo de la telefonía móvil pero desapareció en cuestión de años, pero claramente hay trabajo urgente por hacer. Al final, solo el tiempo dirá si Samsung puede recuperarse de esta crisis autoinfligida. ¿Podrán recuperar su posición en el mercado de semiconductores? ¿Lograrán ponerse al día en inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde? ¿Puede una corporación con tantos escándalos y problemas estructurales realmente reinventarse? Son preguntas que valen cientos de miles de millones de dólares, y toda una nación espera ansiosamente las respuestas. Esta es una historia que nos recuerda que incluso los gigantes más grandes pueden tambalearse, y que el futuro nunca está garantizado, sin importar cuán poderoso parezcas hoy. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder corporativo, la innovación y lo frágil que puede ser el éxito, te invito a dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Y me encantaría leer tu opinión. ¿Crees que Samsung podrá recuperarse o estamos viendo el inicio de su declive? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video.